de pesos. Después les voy a ampliar al respecto. El otro tema que no da tregua es el COVID, la pandemia, la cantidad de infectados y de muertos. Hablamos con Jorge Hefner. Él es infectólogo, es investigador del CONICET. Jorge, gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde vamos en materia de coronavirus? Bueno, estamos en una situación delicada. El número de casos realmente es alto. Fíjate, 120.000, con índices de positividad del 70%. Es decir que estaremos al menos en 200.000 casos diarios y un número realmente también importante de fallecidos, mucho menor que en la ola anterior, pero bueno, en gran parte debido al esquema de vacunación que se ha extendido mucho. Lo que tenemos flojo realmente son todo lo que son cuidados, distanciamiento, uso de barbijo, airear los ambientes y no participar en reuniones masivas. ¿Qué asistimos en estos días? Aparentemente hemos llegado a un pico, no sube, y donde primero picó Omicron, que es en Córdoba, se ve un paulatino descenso. Tenemos que ver en los próximos días si entramos en una curva descendente. Ojalá que sea así. ¿Hubo un relajamiento de algún modo? Y paralelamente a eso, ¿cómo está la campaña de vacunación? Bien, hubo un relajamiento, no de un modo, sino de todos los modos. Realmente es así, es preocupante, es preocupante. Se entiende después del cansancio de los 2 años, pero hay que señalarlo. Hubo un relajamiento en cuanto al uso correcto del barbijo, el distanciamiento, y está habiendo reuniones realmente masivas, como vemos en la costa atlántica, y eso te tira para arriba. La campaña de vacunación numéricamente yo creo que viene bien, se está vacunando aproximadamente un 0,9% de la población realmente en forma diaria, es un buen promedio internacional. Tenemos que acelerar un aspecto, que es donde estamos atrasados, que es la aplicación de la tercera dosis o los boosters, que estamos en el 20 y pico %, y hoy sale un reporte del CDC en Estados Unidos bastante completo diciendo que con el esquema de 2 dosis estás bien protegido, pero con el booster frente a Omicron estás bastante más protegido. Entonces es el terreno que nos toca superar esta asignatura pendiente. Un cierto retraso importante en lo que es acelerar la tercera dosis. Guadalupe. Doctor, ¿y a qué se debe ese retraso? Porque el 20% es una cifra muy baja. Sí, estamos en el 22, 23%. Bueno, habría que ver la logística, porque el número de vacunas para un país como el nuestro, vacunar entre 350.000 y 500.000 diarios, realmente es un número importante. Empezamos más tarde que otros países de Europa, es decir, en cuanto a cobertura con 2 dosis, estamos por encima del promedio de Europa. En cuanto al booster, estamos en la mitad. Ellos están en 40 y pico, 50, nosotros estamos en 20 y pico. Habría que instrumentar todo lo posible para acelerar. No estoy en los detalles de la logística, Claro. entonces no te podría asegurar. Siempre hay estos 10 millones de vacunas que quedan en reserva, pero están distribuidos en las distintas provincias. No estoy en el detalle para darte una respuesta, pero que tenemos que acelerarlo, absolutamente sí. ¿Y qué pasa con el tema del testeo? El ministro Kreplak dijo que a esta altura ya no tenía sentido testear, y la realidad es que hay faltantes de testeos, hay localidades que están empezando a tender a hacer testeos 2 o 3 veces por semana nada más porque no les alcanzan los insumos. ¿Qué está ocurriendo con eso? Pero nosotros tenemos una asignatura pendiente que hay que reconocer claramente, que venimos teniendo una baja capacidad de testeos en el país. Claro. Eso es así, hay que asumirlo. Ahora, hoy por hoy, digamos, todo lo que es capacidad de testeo realmente está saturado y no da abasto a las necesidades de la población. Por eso es una buena medida, más allá de los grises, que se empieza a comercializar a partir de la próxima semana los autotest. El autotest yo creo que es una medida promisoria. En cuanto a los testeos, yo seguiría insistiendo con los testeos porque es lo que nos permite no solamente dar una respuesta al individuo si está o no está infectado, sino tener una fotografía próxima a la realidad de lo que está pasando en el país. Jorge, la vacunación pediátrica, ¿cómo está ese tema? Porque entiendo que hay muchos chicos que llegan a internarse y que es una franja etaria débil para esta etapa de la pandemia. Bueno, tenemos ahí una asignatura pendiente que es superar el 50% en la vacunación pediátrica, que nos está costando superar. Estamos trabajando con una vacuna que realmente es buena, Sinopharm. Ahora abrimos, a partir de ayer o antes de ayer, la vacunación con Pfizer. Es una buena medida para tener un abanico más amplio de vacunas. Muy importante avanzar porque en 3 semanas comenzamos las clases. Ese es el punto, ¿no? Claro, entonces es muy importante avanzar. ¿Hay mayor nivel de internación pediátrica? Claramente la hay,
mucho en el esquema de 0 a 3 años que no están comprendidos en ninguna vacuna, Claro. porque no hay todavía vacunas autorizadas. Ahora, en general lo que estamos viendo en los hospitales es que, salvo algunos casos particulares, los chicos tienden a manejar, digo, para no dar un mensaje alarmista, hay que proteger a los chicos, hay que vacunarlos, perdón, pero los chicos tienden a manejar bastante bien esta infección por Omicron. Obviamente mucho mejor al estar vacunados. Aumentó la internación pediátrica, no aumentó tanto la internación en terapia intensiva, salvo para aquellos chicos que arrastran comorbilidades previas, leucemias o metabolopatías importantes, etcétera. ¿Se viene la cuarta dosis, doctor? No, hoy por hoy no hay datos de cuarta dosis. El estudio en Israel, publicado la semana pasada, la conclusión es que la cuarta dosis es útil solamente para aquellos pacientes inmunodeficientes, los que no logran responder bien ni frente a la infección ni frente a las vacunas. Hoy nuestra asignatura pendiente es avanzar mucho con las terceras dosis. Y con respecto a la obligatoriedad de las vacunas, ¿usted piensa que debería ser obligatoria o no? Bueno, yo opino que sí debería ser obligatoria para la población adulta. Yo opino que debería ser obligatoria. Aunque tenga una autorización de emergencia. Sí, porque la definición de autorización de emergencia realmente hoy por hoy es relativa, habiendo vacunado el 54% de la población mundial y teniendo todas las datas coincidentes, Estados Unidos, Europa y nosotros los países del Cono Sur. Es una discusión, porque hay mucha gente que está a favor. Data a largo plazo no hay todavía sobre los efectos a largo plazo. Así es, no hay datas a lo que es más de un año, pero si uno estudia la historia de las vacunas, salvo algún caso particular, siempre los problemas que tuvimos con virus incisional respiratorio, con sarampión, se presentan en los primeros 2-3 meses. Entonces, ahora la discusión también es pertinente, porque el gobierno no lo toma como posición, yo opinaría que sí hay que tomarlo, pero también hay que entender la otra posición, que en un momento donde el movimiento antivacuna en Argentina no es importante, en algunos segmentos etarios llegamos al 90% con una dosis, más que presión sería persuasión la herramienta. Correcto. Bueno, es una discusión válida. Si crece la curva de contagios, esperemos que no, ¿piensa en alguna restricción? ¿Habría que tomar alguna medida, doctor? Bueno, yo opino que en lo que es actividades recreativas ya deberíamos haber tomado alguna medida, como son aforos o como son cumplimiento estricto del pasaporte sanitario, imitando lo que está haciendo Europa Occidental, salvo Reino Unido, que ahora vuelve a liberar una vez más todo. Entonces yo opino que sí, no creo, espero no equivocarme, que crezca la curva de contagios. Me parece en las próximas semanas que vamos a un descenso, ojalá se cumpla esta hipótesis. Doctor Hefner, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos con el tema coronavirus, hablamos con Carlos Vergallo, él es un médico, está en